Hola chicos, muy buenos días. Janet. Hola, hola. Chicos. Hola Brenda. Janet, muy buenos días. Buenos días, profa. ¿Qué tal? Vamos a iniciar nuestra clase. Sí. Después de una semana nos volvemos a ver para nuestra sesión número 4. Ujú. ¿Cómo han estado? Bien. Qué bueno. Tenemos a Brendita y a Janet. Están esperando. Sí, buenos días, maestra. Buenos días. Bienvenido a nuestra sesión número 4, hija. Ahorita empezamos en un momento más. Veo que se están incorporando más. ¿Verdad? Bueno. Todavía faltan más de sus compañeros. Estoy viendo que somos 2. 3 conmigo. ¿Será que están trabajando? ¿Qué pasará? Profa, es que usted mandó una contraseña y no podíamos entrar con ella. ¿No podían entrar con ella? No, con la que nos dio una plataforma, no. Entonces entraron con ¿cuál? ¿Con la Con URL? anterior, con Con... anterior. Sí, Ajá. es que ahí en la plataforma la contraseña decía 380752, pero decía que la contraseña era incorrecta. Yo Oh. ingresé con la anterior, con la primera que dio. Ah, ok. Sí, entonces por eso a lo mejor ese sea también el detalle. Sí. Ok. Bueno, luego checamos. Son 3, ¿verdad? Vamos a dar inicio a nuestra sesión. Bienvenidos en esta sesión. Vamos a empezar porque el tiempo se nos va. Ujú. Bueno, voy a empezar a compartirles una información que vamos a empezar. Y no sé si ya están observando. Sí, ya. Nuestro bloque se llama, ¿alguien sabe cómo se llama nuestro bloque? Los textos recreativos, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Bueno, los textos recreativos es en nuestro libro diría que es unidad, pues 4, redacción y clasificación de los textos recreativos. Y ustedes ya saben mi nombre, vamos a empezar. ¿Cuáles son los temas que vamos a ver? Que es la definición, funciones, intención, intención comunicativa y características de los textos recreativos. Los textos recreativos y también vamos a ver los tipos de textos recreativos que son literarios, populares, cuento, poema, entremés, chiste, refrán, canción y adivinanzas. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan de esto en lo que repasaron en la plataforma? Sí, algo. Ok. Bueno, voy un poquito despacio porque algunos de sus compañeros están agregando apenas a nuestra clase. Y bueno, iniciamos con lo que es la definición de los textos recreativos. Y los textos recreativos dice que son aquellos textos que tienen la finalidad de divertir, de alegrar, de deleitar, de entretener al público o a los receptores, que es a quien les mandamos los mensajes.
y ellos son los que reciben. De esta manera, pues ellos pueden deleitar de una manera que puede ser tanto oral como escrita, utilizando diferentes formas de presentación. Las presentaciones de los textos recreativos pueden ser a través de escritos, pueden ser a través de imágenes, de globos, de viñetas, de fotografías, tratando siempre de llamar la atención de lo que es el receptor. ¿Sí? ¿Se acuerdan de los textos recreativos? ¿Sí, chicos? Sí. ¿Sí me escuchan? Sí. Ok, muy bien, vamos a continuar. Y bueno, tenemos varias definiciones de los textos recreativos. Se los manejaba yo en el mapa, en el libro, y si nos vamos a internet igual, encontramos diferentes definiciones. Pero lo que sí debemos de saber es que los textos recreativos pues tienen un mismo objetivo. Siempre van a permitir a lo que es al receptor o al público el desarrollar su imaginación, ayudarlos a realizar esos escritos, son algo divertido, son rítmicos, son interesantes, son ficticios y pocas veces se combinan las dos funciones. Entonces, los textos recreativos, así como los funcionales, como los persuasivos, tienen un objetivo meramente de aprendizaje también. Eso es lo que no debemos de perder como objetivo principal. ¿Dudas hasta ahorita? No. ¿No? Ok, creo que es un tema muy bonito, ¿verdad? Es un tema que generalmente nosotros a lo mejor en el momento que ustedes empezaron a leer en plataforma y vieron textos recreativos, son parte de nuestro bloque, de nuestros temas en la materia de taller de lectura y redacción, porque muchas personas pasan, los conocen, lo sienten, los leen, los escriben y no le daban esa real importancia que tiene en nuestro lenguaje español o en la materia de taller de lectura y redacción. Y bueno, ¿cuál es la intención de los textos recreativos? Dice que la intención, con decir la palabra intención, es qué intención tiene el que yo diga un chiste, en el que yo diga una adivinanza, no nada más es con el afán de perder el tiempo, sino que obtenga el receptor o la persona que lo escucha, obtenga un aprendizaje, obtenga un acervo, un conocimiento y además con una reflexión también, porque la persona al momento de escucharlo genera sus propias ideas y no se trata también de que cuando nosotros emitimos estos textos recreativos, los que están escuchando nada más lo dejen así, sino que nos den una respuesta. Y esa respuesta es la intención que queremos lograr. Por ejemplo, cuando leemos un poema, ahorita vamos a ver cómo se clasifican, al leer el poema, pues lo leemos, no nada más es el simple hecho de leerlo, sino entender cuál es la intención de ese poema, los sentimientos, el amor, amor a una mamá, el amor hacia una persona, o sea, ¿qué es lo que trata de decir ese poema? Entonces, todos los textos tienen una intención. Dice aquí, expresar pensamientos y sentimientos, vamos a reafirmar lo que les acabo de decir, relacionarse con otras personas al tratar de entenderlos o divertirnos, aparte de que hacen que pues nos generan algo como un aprendizaje, un entretenimiento, una diversión, hacen que interactuemos con las demás personas y esto es una parte también muy importante. Embellecer. Embellecen para producir ciertas sensaciones. Sabemos que nuestro lenguaje es formal y lenguaje informal. Y dentro de lo que es la clasificación que vamos a hablar de los dos, habla de que uno de ellos es un poquito informal y los otros son formales. Formales en la presentación que están dentro de la materia de taller de lectura y redacción, están reconocidos como parte de nuestro lenguaje, pero a la vez pues utilizan palabras no muy formales. ¿Hasta ahorita dudas, hijos? No. No. Muy bien. Tenemos lo que son las funciones. ¿Alguien me puede leer la función poética? Yo la ayudo. Muy bien. Adelante. Dice, la función poética se emplea para crear lo que en sentido estricto se denomina literatura. Se utiliza esta función para describir la realidad, pero de manera subjetiva, personal y lo más importante,
de forma creativa. Combina palabras, frases y oraciones para producir algo bello y original. Muy bien, entonces la función poética tiene la función de forma de persuadir, pero de una manera bella, estética. La realidad la sabemos cuál es tal y cual, pero cuando nosotros embellecemos nuestro lenguaje, hacemos que las personas pues les agrade, les guste, las persuadimos y sobre todo lo valoramos a la persona o de quien estamos diciéndole esas palabras bellas. Por ejemplo, les pongo un ejemplo aquí, dice, en enero bufanda, en abrigo sombrero, ¿verdad? Y sombrero. San Valentín enamorados hasta el calcetín. ¿Están oyendo? Sí. Entonces tiene una finalidad, ¿verdad? Igual pudimos hacerlo un poco más romántico. Y la función emotiva. ¿Quién me ayuda con la función emotiva? Lectura. Muy bien. La función emotiva está centrada justamente en el emisor, ya que en este recae el ejercicio de tal función al manifestar lo que siente, piensa, intuye, vive e incluso le apasiona. Le apasiona. En sí, la función emotiva, su nombre lo dice, emociones. Dentro de los textos recreativos se manifiestan mucho las emociones de asombro, de alegría, de tristeza. Y bueno, por ejemplo, los chistes, cuando contamos un chiste y si el chiste pues no está muy bueno, porque hay chistes buenos y malos, más adelantito les voy a explicar, pues nos va a hacer reír y en ese momento pues vamos a sentir la emoción de la alegría. Y bueno, aquí les pongo un refrán, dice, quien espera, desespera. Y estamos, ¿sí están viendo la imagen? ¿Cómo está la persona? Está un poco así como que desesperada, ¿verdad? Y ahí está manifestando lo que son sus emociones. Ok, entonces dos funciones que prevalecen en los textos recreativos son la función emotiva, la poética. Las dos se pueden dar en todos los textos recreativos o una de ellas. ¿Dudas? No. Muy bien. También vamos a hablar que los textos recreativos se caracterizan por dos características, que son las características internas y las características externas. Yo les hablaba en clases pasadas y eso llévenselo para la vida. Cualquier texto que tú leas, toques, sientas, va siempre a tener características internas y externas. Las externas son las que voy a ver a simple vista y las internas que yo, para poder saber de qué es una narración, si es un cuento, si es una novela, tengo que leer el texto, ver, ¿verdad?, de qué trata, comprenderlo y es como yo voy a saber qué tipo de texto es. En el caso aquí tenemos que las características internas de los textos recreativos es el género narrativo, el género poético, el género dramático. Y en las características externas tenemos que la prosa, verso y diálogo. Y vamos a ver las características externas. ¿Alguien puede leer cuáles son las características externas? Prosa, verso y diálogo. Muy bien, prosa, verso y diálogo. Yo creo que algunos de ustedes se habían escuchado que es prosa, que es verso y que es diálogo. Y bueno, en lo que tenemos la prosa dice es una rima poética organizada en renglones que conforman un párrafo. Generalmente este tipo de texto es el que más utilizamos en nuestra vida cotidiana y en los textos. Los versos, los versos son como que para algunos es algo bello, para otros es algo así como que asombroso y para otros así como que es algo cursi. Los versos tienen mucho que ver dentro de la poesía, es aquí cuando hablamos de la métrica, del ritmo, del soneto, es decir, cuando en una poesía hay rima, cuando hay versos, cuando combinan las palabras unas con otras, entonces estamos hablando de verso. Y también tenemos lo que es el diálogo. El diálogo es una forma convencional entre dos o más personas, es decir, cuando dos o más personas interactúan. Esto se da comúnmente todos los días, cotidianamente en nuestra vida, pero cuando vamos de forma profesional nos referimos a los diálogos, por ejemplo, de novelas,
Novelas como las que vemos en la televisión, novelas como las que leemos en libros a los que les gusta leer. Cuando hablamos de obras de teatro, ¿verdad? Aquí en Reynosa no tenemos, sí se generan obras de teatro, pero bueno, ahí entran los diálogos, ¿verdad? Cuando participan varios actores. ¿Dudas hasta aquí? No. Bueno. Y bueno, vámonos con los textos recreativos, pero con sus características. ¿Cuáles vimos ahorita? ¿Cuáles fueron, hijos? Externa. Externas. Y las características internas, esto es muy interesante. Son 3 tipos de géneros. ¿Alguien me puede leer cuáles son esos tipos de géneros? Narrativo, poético y dramático. Muy bien. El género narrativo, poético y dramático. Estos géneros son muy comunes también, los hemos utilizado alguna vez en nuestra vida, los hemos llevado a cabo, pero no habíamos leído cuál es su definición y cuál es su propósito. Cuando nosotros vamos, por ejemplo, al cine, ¿quién ha ido al cine? Yo creo que todos alguna vez, ¿verdad? Bueno, leemos y vemos ahí la cartelera y decimos, ¿de qué trata la película? Y nos vamos y viene, para unos van a ser la sinopsis, pero para otros es la narrativa de qué va a tratar en pequeñas estrofas la película. Y también hablamos de narrativo cuando éramos pequeños o cuando íbamos al kinder, la maestra nos contaban los cuentos. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Y el poético, ¿verdad? Poético, no sé si alguien participó un día en la primaria y la maestra le dijo, vas a decir una poesía para mamá, el 10 de mayo. Entonces ahí se genera en la poesía y en el dramático pues ya sabemos que se dan en el entremés, en los diálogos, en las obras de teatro, en las novelas, en los monólogos. Bueno, ¿qué es el género narrativo? Es una narración corta, dice que presenta argumentos completos y se incluyen personajes. Aquí la narración es narrar, ¿verdad? Un acontecimiento ya sea de un tema, puede ser real, ficticio o imaginario. Los principales que generan este tipo de género son los cuentos. ¿Alguien ha leído un cuento? Sí. ¿Sí? Bueno, es ahí donde más se favorecen. También en relación a lo que son los textos recreativos, pues vamos a ver la parte donde dice cuáles son los tipos de textos literarios y nos maneja qué son los cuentos. En el género poético intenta poetizar el mismo texto reflejando sentimientos y estados de ánimo. Aquí habla de lo poético. Es algo poético clasificado como un texto lírico, ¿verdad? Porque siempre va a enfatizar, embellecer nuestro lenguaje. Y el dramático, pues son episodios o conflictos de los personajes o temas o conflictos que los mismos actores, escritores de libros o de obras de teatro lo realizan para favorecer este tipo de género. ¿Dudas? No. Muy bien. Y entramos en lo que es nuestro 4.2, nuestro tema, que habla sobre la clasificación de los textos recreativos, que se clasifican en ¿cuántos? ¿Quién me dice? En 2, literarios y populares. Muy bien, literarios y populares. ¿Y cuáles serán los textos literarios y cuáles son los textos populares? Los textos literarios sabemos que son como los versos, los diálogos, entre muchos más. Y los populares, que el chiste, la adivinanza de la canción. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Y bueno, ¿qué son los textos literarios? Este tipo de textos se apoyan en las funciones emotiva, poética, son para transmitir sentimientos del escritor. Y los populares son textos, como su nombre lo dice, son escritos, son conocidos, son leídos, son transmitidos de generación en generación, son para nosotros y se quedan en nuestra vida diaria. Para eso son los textos populares. ¿Y cómo se clasifican? ¿Alguien los observa desde ahí? Sí. Sí. ¿Cómo se clasifican los textos literarios? Víctor, te escucho. Ok. Se clasifican en literarios y, en novelas, entremés y cuento.
Muy bien. Y ahí agrego también el monólogo. Por ahí observé en sus tareas que muy bonitas, muy creativas, igual los felicito, me agregan el monólogo. También forma parte de, en nuestro bloque no lo abarcaba, pero igual se los menciono. Populares, Víctor, ¿cuáles son? Refrán, chiste, historieta, adivinanza y canción. Muy bien, y aquí quiero también anexar un algo más, algo muy importante, falta ahí los trabalenguas. ¿Han oído hablar de los trabalenguas? Sí. Sí. Nuestro libro, si nos vamos a libros de taller de lectura, en estos bloques de clasificación de los textos no lo anexa, pero yo lo hago importante porque estos también, los trabalenguas son parte académica, los trabalenguas son parte de lo educativo, pero también son parte de nuestra cultura, también son populares, también nos ayuda a entretenernos y te los vamos a ver más adelante. Ok, los textos líricos. Para hablarles de los textos líricos, se caracterizan porque se presentan de la siguiente manera. Muestran una visión íntima y personal del ser humano. ¿Por qué? Porque si escribimos una poesía o leemos una poesía, sabemos que dentro de su texto, en cuestión interna, pues va a expresarnos un sentimiento y se va a referir a un tema en común. En ello, el poeta habitualmente expresa sentimientos, en lo que les acabo de decir, pensamientos, estados de ánimo, vivencias. Todo esto es lo que se le atribuye a lo que son los textos líricos. También dice que se predomina la primera persona, la lírica, la modalidad de la expresión. Sabemos que la poesía o los poemas son considerados como textos líricos. Se caracterizan por ser narrativos, dramáticos, entre más. Y agrego también lo que es la novela. ¿Qué es la novela? ¿Quién dice yo para participar? Dice que representan algún episodio o conflicto de la vida Muy bien. de los seres humanos por medio del diálogo de los personajes. Muy bien, entonces es un episodio, es un conflicto y yo creo que está clasificado también como dramático porque también aquí al hablar del conflicto o el episodio tienen que participar actores. Se dan cuenta, la mayoría de los textos recreativos favorecen varios de los géneros, tanto internos como externos. Aquí lo manejo, características externas, género narrativo también, características externas en prosa. ¿Dudas, hijos? No. Bueno, No. aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Viendo un ejemplo acerca de lo que puede ser un diálogo. Y bueno, tenemos Viviendo la búsqueda del Atlantis. Participan profesor, James, José, Julieta y Pamela. ¿Alguien puede leer este diálogo? ¿Se alcanza a ver? ¿Muy poco? Sí, se ve poco. Poco. Bueno, vamos a ver. Por ejemplo, dice aquí, narrador, en un salón de la escuela de talentos, en plena clase de literatura, el profesor se levanta y se dirige a sus alumnos. Profesor, estimados palomillas del saber, se me ha ocurrido que ustedes empiecen a leer una corta y magnífica novela de 1500 hojas, nada más. Y los alumnos en coro, ¿qué? Dice que es corta, o sea, ahí empieza lo que es el diálogo. Si se dan cuenta cómo se van generando los participantes, ¿sí? Sí. Más adelante vamos a leer uno que esté más claro. Y bueno, también tenemos lo que es el entremés. El entremés es un texto teatral breve y jocoso, o sea, animoso, que se da. Esto es muy poco dado ya en esta época. Generalmente se da más lo que es el monólogo. Pero ahorita el entremés también pues forma parte de los recreativos y pues los tenemos que mencionar. Es un género dramático de función emotiva y en sus características externas se hace a manera de diálogo. ¿Dudas hasta aquí, hijos? No. No. Bueno, tenemos el cuento. Ese es algo mucho más fácil. Yo creo que todos en la vida hemos leído lo que es un cuento. ¿Qué es un cuento? ¿Quién me dice desde ahí me participa? Yo. Es el relato de hechos ficticios. Se crean personajes, situaciones, problemas y soluciones. Existe un narrador que presenta la historia.
Muy bien, entonces un cuento es algo ficticio, puede ser real o imaginario, en la cual se generan personajes, hay un narrador y dentro del narrador también hay pues quienes están ahí dentro de la drama, sus características internas es que tiene una introducción, un desarrollo y no se le llama como en la noticia ni en el ensayo, se le llama nudo cuando la trama es siempre en un cuento que el bien y el mal y que luchan y que al fin el bien gana y entonces ahí se le llama desenlace dentro de lo que es características internas de un cuento. Y las características externas es que está escrito en prosa. ¿Dudas? No. No. ¿Alguna vez han leído un cuento? Yo creo que todos, ¿verdad? ¿O nos han contado Sí. un cuento? ¿Sí? Este es muy, observa la imagen, ¿en qué cuento estoy ahí? Con la imagen estoy proyectando. ¿Cuál es? De Blancanieves y los 7 enanos. Muy bien, ¿se lo saben? Sí. Muy bien, para que lo cuenten a sus sobrinos o personas que tengan ahí. Y bueno, aquí hay un ejemplo de un cuento, ¿verdad? Y si nos vamos, ahorita los voy a hacer porque dice el cuento. Los patos silvestres que vivían en aquel estanque notaron que en el invierno se acercaba, tal vez que los días eran más cortos y por el aire estaba un poco más frío. Había llegado el momento de buscar climas más cálidos y un buen día echaron a volar iniciando lo largo del viaje, siguiendo al sol, todos menos uno. Y ahí empieza lo que es el desarrollo. Era un pato pequeño y débil que no había crecido tan rápido como los demás. Los otros eran fuertes, con hermosas y poderosas alas para volar grandes distancias. El patito miró con angustia y con la gran banda se aletó rumbo al norte, dejándolo solo en aquella tierra que empezaba a ser fría y que anunciaba el crudo invierno. Agachó la cabeza y una lágrima rodó por su carita, pero en eso sintió un lejano granido, luego otro y otro más. Levantó la cabeza y a lo lejos distinguió un punto negro que crecía y crecía. Era la banda que regresaba. ¿Vieron cómo se va dando la narración de un cuento? Sí. Y le podemos poner todavía más, cuando hablamos, por ejemplo, en el nivel preescolar, las maestras pues lo dramatizan, hacen cambio de voz, incluso se personalizan de una manera que puedes ponerte un vestuario para hacer un poco más vivo y sentir un poco más lo que es un cuento. Igual cuando lo narras, la narración se va a sentir y se va a comprender de acuerdo a cómo lo vamos leyendo. ¿Qué es el poema? El poema dice que es cualquier composición literaria que se combina con la expresión artística de la belleza por medio de la palabra especial, aquella que está sujeta a medida y cadencia del verso. ¿Cuáles son las características de la poesía? Es un género poético, expresa sentimientos, hechos vividos del autor, utiliza un lenguaje connotativo. Aquí está manejando el lenguaje que habíamos hablado hace unos días en una sesión. Características internas, es de género poético, expresa sentimientos, pero no sé por qué. Y bueno, tenemos ejemplos de lo que son, algo pasó, lo que es el poema. ¿Quién me puede leer ese poema que está ahí? ¿Quién dice yo? Eres tú y solo tú. Okay. Todo lo que estaba. Todo lo que, todo lo que me faltaba, todo lo que necesitaba para ser la persona más feliz. Eres tú y solo tú. Mi sueño hecho realidad, un final de película, el mejor regalo que la vida me puede dar. Muy bien, muy bien. También tenemos dice, ¿amor a qué? ¿Amor por mí? Amor por mi madre. El amor que yo tengo es por mi madre. Ella me dio la vida, sus besos y sus caricias. Con ella me divierto y siempre acaba riendo. Yo, a cambio, le doy mi sonrisa para toda la vida. ¿Les gustó?
Sí. Sí, Y porque esa es una como tipo poesía predicada a la mamá. Y bueno, vamos con los textos recreativos. ¿Quién me ayuda a leer qué son los textos recreativos? son Populares. aquellos, Ajá, son aquellos que agradan al pueblo. muy Los bien. autores Ajá, de este tipo de textos investigan y se inspiran en el sentir popular para plasmar en forma escrita la información que les interesa. De muy ahí el bien. surgimiento de numerosos textos de carácter popular como el chiste, refrán, canción, adivinanza, trabalenguas e historieta. Muy bien, entonces los textos recreativos nos ayudan, nos deleitan, son del pueblo, son de nosotros, se transmiten de generación en generación, su extensión es corta, la mayoría los conoce en forma oral y tenemos a lo que es el chiste. El chiste generalmente es con fines humorísticos, pueden ser de temáticas como deportivos, escolares, familiares. Por ejemplo, ¿han escuchado los famosos cuentos de Pepito? ¿Sí? Sí. Sí, hay buenos, y ahí donde yo entro para decirles que dentro de lo que es nuestro perfil académico a nuestro nivel que estamos, tenemos chistes buenos y chistes malos. Cuando hablo de chistes buenos, pues son cuando dice maestra, a veces en la clase los chicos me dicen, maestra, ¿le puedo contar un chiste, perdón? Y les digo yo, sí, bueno, pero que sea bueno. ¿Cómo es que bueno, maestra? Que no sea muy grotesco, que no tenga un vocabulario muy informal, porque pues no es debido dentro de lo que es el contexto, que es la escuela. Y bueno, esto va dependiendo de las edades y el lugar donde estemos y con quién estemos, ¿sí? Ok, eso sí se los aclaro. Y bueno, aquí hay un chiste, dice Jaimito, por favor, dime 2 nombres que lleven tilde. Y luego dice, pues, Matilde y Clotilde. ¿Qué les pareció? Jaimito, maestra, ¿usted me castigaría por algo que yo no hice? Y le dice, maestra, no, Jaimito. Y luego le dice Jaimito, ay, qué bueno, maestra, porque yo no hice la tarea. Ok, dice, cuando te digan estudia, no hagas nada. Significa, es tu día, aprovéchalo. Jejeje. Bueno, y así sucesivamente podemos, siempre sí vamos a encontrar chistes buenos y chistes malos, ya lo acabamos de ver, ¿verdad? Sí. Bueno. Y bueno, también tenemos los refranes. Los refranes, esos están hermosos, los podemos utilizar en nuestra casa, cuando hay una fiesta, un festejo, en la escuela, como una parte académica. Los refranes no tienen más que generarnos un mensaje de aprendizaje. Muchos lo toman, es una moraleja, más que nada es una doble intención que tiene, pero significativa. Dice, ¿qué es el refrán? Es una frase de origen popular remitida tradicionalmente de forma invariable, en el cual se expresa un pensamiento moral, un consejo o una enseñanza. Esa es la parte que quiero enfatizar. Un refrán es algo que te va a enseñar, te va a dar un consejo y va a hacer a ti o a la persona a quien le estás contando ese refrán, le dé un mensaje de moral, de valores, ¿sí? Por ejemplo, tenemos aquí un viejo refrán, dice, nunca te acostarás sin saber una cosa más, como hoy. Ustedes están aprendiendo la importancia de los textos recreativos, ¿sí? Dice, no dejes para mañana lo que puedes hacer yo hoy. ¿Qué significa esto? Que a veces nosotros posponemos y posponemos las actividades y las vamos dejando y cuando vemos ya estamos acumulados de muchas actividades. Por ejemplo, las tareas, un ejemplo, ¿verdad? Entonces, si podemos irnos organizando, pues no vamos a dejar todo. Así es que eso es lo que dice este significado. Dice, el que es perico, donde quiere es verde. ¿Alguien interpreta este refrán? ¿No? ¿Les ayudó? ¿Sí? Que el que sabe donde quiera puede hacer las cosas. Excelente. El que sabe donde quiera puede hacer las cosas. Como cuando eso los papis cambian a los niños de escuela, de gobierno, colegio, etcétera. El niño que sabe donde sea, en cualquier escuela, va a aprender. ¿Sí? Igual también para las personas. Donde quiera que estemos, vamos a resaltar por nuestras cualidades, por nuestra esencia.
Dice, y bueno, características son de género lírico y están escritos en prosa y en verso. Aquí hay un refrán, mire, un refrán dice, a barriga llena, corazón contento. ¿Qué querrá decir? ¿Qué significado tendrá? Que si estamos pues satisfechos, contentos de algo, pues vamos a hacer las cosas con mayor motivación, ¿sí o no? ¿Sí? Como Sí. cuando ya son las 3 de la tarde y no he comido, pero pues lo que sea unos huevitos, una comida, como y después de ahí, ahora sí, vamos a donde quieran. Ya comí, ya estoy contento, ¿sí? Salió más caro el caldo que las albóndigas. ¿Qué les dice esto? Bueno, aquí les voy a ayudar un poquito. Dicen, a veces por querer invertir a veces en cosas un poco más económicas o algo así y nos sale un poquito más caro. Las adivinanzas. ¿Qué son las adivinanzas? Son afirmaciones y sentencias difíciles, son acertijos, son enigmas o son pensamientos ocultos. Son para divertirnos, para deleitarnos, pero siempre tratando de adivinar. Ejemplo, de la granja y el corral son el más guapo cantador y con el kikiriki sirvo al despertador. ¿Quién es? El gallo. El gallo, muy bien. En el agua siempre vivo, plateado es mi color, veloz como el rayonado. ¿Cómo me llamo yo? ¿Quién es? El pez. El pez, muy bien. Historieta. La historieta es una narración gráfica visual. Recurre a cuadros, dibujos, establece un guión, personajes centrales, movimientos, puede ser una escena. Esas escenas pueden ser de 4, 6, 5, se caracteriza por viñetas y fue parte de su tarea. Quiero felicitarlos por las tareas tan bonitas que me han mandado. Mucha creatividad, mucha dedicación y dieron en todo lo que son las características de las historietas. Y bueno, aquí les doy el ejemplo de una historieta donde dice, por ejemplo, necesito, alguien me está... Necesito mamás o papás responsables. Los niños necesitamos crecer, seamos física y mentalmente. Y aquí dice que nada de bullying. Son varias historietas que les estoy presentando. La canción, también quiero hablarles de la canción. La canción es musical. ¿Alguien me puede leer qué es la canción musical? Es una composición musical para la voz humana. Muy bien. Comúnmente acompañada por otros instrumentos musicales, la cual expresa palabras líricas. Muy bien. ¿Te sigo? Sí, mi vida, síguele. Típicamente es para un solo vocalista, aunque puede también ser para un dueto, trío o para más voces. Sin embargo, cuando está compuesta por más de una voz, en alguna parte es considerada coral. Muy bien. Muy bien, hasta ahí. Entonces la canción es una parte muy importante. Con ella, pues aparte de que nos va a deleitar, vamos a aprender. También dicen que puede ser individual, de dueto, en grupo y de varios estilos según nuestra apreciación. Pueden ser el jazz, puede ser tropical, puede ser banda. Todo eso que ustedes conocen de música y demás, se puede hablar sobre. ¿Alguien ha escuchado esta canción? Cielito lindo. Sí. ¿Quién me ayuda a leer una estrofita de esta? Una nada más. Cantadito. ¿Quién dice yo? ¿Empiezo? Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. ¿Quién me ayuda? De la Sierra Morena, cielito lindo, vienen bajando. Un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando. ¿Les gustó? Sí. Muy bien, entonces muy bonita la parte de lo que es la canción y nosotros le damos el tono y todo. Bueno, yo no soy cantante, pero le estoy dando el ejemplo.
Trabalenguas, un término de pronunciación complicada, traba la lengua, nos ayuda a expresar, divertirnos también, son consideradas como parte de un apoyo académico para las personas que tienen complejidad en el lenguaje, pero también nos ayuda a divertirnos, es una parte muy importante. Por ejemplo, si estamos en casa o en la escuela y decimos, bueno, ¿qué hacemos? Vamos a contar trabalenguas. Entonces podemos hacer lo siguiente, pata, peta, pita y pota, 4 patas con 2 patas cada pata. ¿Les gustó? ¿Quién me ayuda a leer esta? ¿O cualquiera de estas dos? ¿No? Lado, ledo, lido, lodo, ludo. Decirlo al revés, lo dudo. Ludo, lodo, lido, ledo, lado. ¿Qué trabajo me ha costado? ¿Y ustedes no me ayudaron? Ok, Víctor, ¿me ayudas con la que sigue? Ok. Un trabalingüista muy trabalenguado creó un trabalenguas muy trabalenguoso. Ni el mejor trabalingüista ni el más trabalenguado pudo trabalenguar aquel trabalenguas tan trabalenguoso. Oye, Víctor, ¿ya te lo sabías? No, pero... Excelente léxico. Muy bien, muy bien. Cuando comúnmente pasa esto es porque a veces, generalmente nosotros no hemos, adicción, nos falta practicar más el desenvolvimiento, la expresión. ¿Quién me ayuda con esta? María Chuchena, ¿quién dice yo? ¿Quién dice yo? Dice, María Chuchena techaba su choza y un techador por ahí pasaba, le dijo, María Chuchena, ¿tú techas tu choza o techas la ajena? Ni techo mi choza, ni techo la ajena, que techo la choza de María Chuchena. Excelente, muy bien. ¿Qué tal? ¿Te gustó? Me puso nerviosa. No te preocupes, igual si los hubiera tenido presencial, los pongo a participar. Hubiera hecho unos, así como una cajita, y hubieran tomado ustedes y tenían que hacer, ya sea una adivinanza, una canción. ¿Alguien de aquí me puede leer una adivinanza? La que quieran. ¿Quién dice yo? No veo. ¿No ve? Dice, una señorita muy aseñorada, lleva un sombrero verde, una blusa colorada. ¿Quién es? La fresa. La fresa, muy bien. Otra, blanca por dentro y verde por fuera. Ay. La pera. La pera, muy bien. Esta ya la vimos. ¿Quién se sabe esta canción? México lindo y querido. Las hemos escuchado, pero no somos buenos para cantar, por eso no cantamos. ¿No? ¿Seguros? Sí, por eso. ¿Se acuerdan cómo va más o menos? Al despertar la mañana, quiero cantar mi alegría a mi tierra mexicana. Yo le canto a sus volcanes, a sus praderas y flores, y así va. Pero más o menos, ya me salió, ¿verdad? Ok, refrán. ¿Quién me dice este refrán? El que con lobos andar, aullar se enseña. ¿Qué les dice este refrán? Que el que tiene malas compañías, tarde o temprano va a ser lo mismo. Muy bien, excelente. Ahí vemos cómo están ahí, como que los chicos están como que fumando y todo, y a veces, pues, y a veces también, en cuestiones así de que aprendemos malos hábitos y cosas como tú dices, tienes mucha razón. Dice, donde manda capitán, no manda marinero. ¿Qué significado tiene el refrán? Bueno, en la casa, por ejemplo, papá y mamá mandan, ay, que nos digan algo y rapidito lo hacemos. Ahí papá y mamá es el respeto. Lo que ellos digan, así estemos de grandes y adultos, ellos nos dirigen, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, sí. Ahí empezamos. Dice, dime con quién andas, te diré quién eres. Dice, no dejes para mañana, eso ya lo vimos. Esta otra acá. Y tenemos un chiste. ¿Quién me cuenta este chiste? ¿Quién dice uno, por favor? Y vamos terminando. Elijan uno, el que quieran de ahí. Cuéntenlo así como para que hagamos reír ahorita a los que están ahí con nosotros. Ok, chicos,
Ya estamos por finalizar y termino con, por favor, ayúdame, hija, se han perdido. ¿Cómo se llama? Esperanza, imposible. La esperanza es al último que se pierde. ¿Les gustó? Doctor, me siento mal. Pues siéntate bien, le dice el doctor. Te amo. ¿Cómo sabes que es amor? Porque pienso en ti y no puedo respirar. Eso es asma. Bueno, entonces te asmo. Bueno, chicos, por el momento es todo. Fue un placer, un gusto haber sido su maestra. Espero haber dejado una huella, un aprendizaje en ustedes. El tiempo ya nos rebasa, me está marcando que ya. Pues muy agradecida por todas sus atenciones y sus trabajos. Los espero para poder finalizar con la evaluación. Y gracias, hasta luego, chicos. Gracias, Hasta luego. maestra. Igualmente. Bye. Bye. Bye.